Hola, me da gusto saludarlos en este 24º domingo del tiempo ordinario. Y en este camino que vamos recorriendo cada domingo, donde la palabra de Dios es la guía que nos quiere llevar precisamente a vivir como discípulos del Señor la vida cristiana, hoy la palabra de Dios en el pasaje del Evangelio nos presenta algo clave en la vida del cristiano. La pregunta que el Señor Jesús dirige a sus discípulos. No solamente quién dice la gente que soy yo, sino la principal, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esta es la pregunta que también estamos llamados a responder cada uno de nosotros. Pudiera parecer a simple vista que se trata simplemente de una respuesta al estilo del catecismo, una respuesta elaborada, aprendida con anterioridad, a la que simplemente hay que dar una respuesta de palabra. Esa es siempre la grande tentación. Y hablar de Jesús diciendo que es el Señor, el Hijo de Dios, etcétera. Y no es que sea erróneo esto. El problema es que la respuesta está llamada a implicar nuestra propia vida. Por eso el Señor Jesús no solamente anuncia en aquel entonces a sus discípulos que tiene que padecer, sino que le dice a sus propios discípulos que tienen que tomar su cruz y seguirlo. Y entender esto es la clave, porque tomar la cruz no es quizá a veces como lo hemos escuchado o entendido, como referido a esa persona que me es difícil con el trato. Digo, esa persona es mi cruz, o tal cosa que me cuesta trabajo, esa persona o esa cosa es mi cruz. Hay que entender cuál es la cruz del Señor. Y por eso la primera lectura del profeta Isaías ya nos quería llevar a comprender exactamente esto. La cruz del Señor no es simplemente la de alguien que pasa una situación difícil. La cruz del Señor es la entrega del que tanto nos amó al punto de dar su vida por nosotros. Esa es la cruz del Señor. Por lo tanto, tomar su cruz y seguirlo significa que yo también voy a transformar el modo en que vivo, por el que he estado viviendo quizá, donde solamente miro mis propios intereses, mi propio beneficio. Tomar la cruz del Señor significa hacer lo mismo que Él hizo, ir detrás de Él. Es decir, reconocer de qué manera yo puedo hacer que quien está a mi alrededor se vea beneficiado, favorecido por lo que yo hago, o por lo que no hago, o cómo lo hago. ¿Qué es la traducción de amarnos los unos a los otros como Él nos amó? Porque Él nos amó dando su vida, precisamente así, en la cruz. Amarnos, nos ha dicho clarificado el Papa Benedicto, es procurar el bien y procurarlo activamente al otro. Tomar mi cruz, que es una cruz de amor, es poner en claro como centro motivación de lo que hago. No solamente mi propio beneficio, sino siempre sopesar lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, o si no lo hago, será o no de beneficio, de provecho, de bien para quien está a mi alrededor. Ese es tomar mi cruz, eso es seguir al Señor. Ahí es donde, como dirá entonces Santiago, manifestamos nuestra fe, precisamente porque yo con mis obras demostraré mi fe. Si creo en el Señor, entonces esta respuesta que no es solamente palabra, esa respuesta que es personal y que implica mi vida, y a la que doy respuesta no con la boca, no con palabras, sino con mis propias acciones. Esta es la respuesta que estamos llamados a dar
y no de una sola vez para todas, sino cada día, en cada momento, en cada situación, en cada acontecimiento, en mi propia vida. Ahí manifestamos si creemos o no en el Señor. Ahí manifestamos quién creemos que es el Señor. Ahí damos testimonio de nuestra fe, si somos verdaderamente discípulos suyos o no. El Salmo precisamente nos invitaba a eso, a decir, caminaré en la presencia del Señor. Esto significa. Quienes nos veamos hoy en el transcurso de las misas, estaremos juntos orando al Señor, pidiéndole esto, que nos permita ser discípulos suyos, que su palabra sea la guía para vivir esto y su cuerpo, su sangre, el alimento que nos dé la fuerza para hacerlo. Quienes por distintas situaciones todavía no puedan asistir a la celebración, siguiendo alguna de las celebraciones, estaremos igual unidos en la oración, aún en la distancia, y escuchando la palabra de Dios que nuevamente siempre la guía, la luz que nos ilumina en nuestra vida cristiana. Que tengan todos un muy bonito domingo y juntos pidámosle al Señor que verdaderamente seamos discípulos suyos. Que Dios les bendiga a todos.